de Francisco Lagos. Bueno, y como es tradición, queremos hablar sobre lo que está pasando en nuestro país en materia constitucional, porque ya estamos en tierra derecha, ya ha quedado menos de un mes para la campaña, para el plebiscito constitucional, y para eso queremos conversar con Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente, académico de la Universidad de San Sebastián de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, muchas gracias por la invitación y como siempre también es tradición felicitarte por los puntos que haces en tus editoriales. Pero yo creo que el tema Argentina es una lección profunda para Chile y a largo plazo. Es el caso más brutal en términos comparativos de involución de un país, como un país tan culto, al mismo tiempo tan infinitamente rico, que alcanzó a inicios del siglo pasado y bien avanzado ese siglo, categorías de desarrollo y crecimiento muy superiores a la inmensa mayoría de los países, incluso europeos, puede involucionar a partir de malas ideas, a partir de este lastre que produjo el peronismo y llegar a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, es una lección incluso de más largo plazo cuando uno se da cuenta cómo las buenas ideas van siendo dejadas de lado, al mismo tiempo mucha gente va abandonando el ejercicio de la actividad política, la actividad pública, y finalmente terminan en estas situaciones absolutamente brutales, como señalabas tú, de inflación, de escaso crecimiento, de línea de pobreza, como la que vemos en Argentina. Una gravísima lección para Sudamérica, no solamente por lo concreto inmediato, sino que por lo que uno puede visualizar en varias décadas como se produjo en Argentina. Oye, Rodrigo, y pasando a temas nacionales, ¿cómo has visto este entrada a la tierra derecha del plebiscito constitucional? Porque vemos que ya hay un despliegue en las campañas, pero también algunas declaraciones que han llamado bastante la atención, entre ellas la del exministro Francisco Vidal respecto a que dijo que esta es la constitución de Lagos, ya no queda tanto de la constitución de Pinochet, cosa que es bastante curiosa después de todo lo que hemos vivido y cuál ha sido la posición del socialismo democrático al respecto. Mira, después de todo lo que hemos vivido, como dices tú, pero también de todo lo que hemos sufrido como país desde el 2019 a la fecha, yo pediría un poquito de recato en algunas declaraciones, un poquito más de prudencia. Y esto lo extiendo al lado, pero voy a comentarlo específicamente la que tú dices. O sea, ojalá hubieran salido estas voces cuando estábamos en la mitad del conflicto del 2019, del estallido social, de ese fenómeno prerevolucionario. Ojalá en ese momento hubieran salido estas voces, ojalá hubiéramos escuchado a más gente defendiendo lo que muchos de nosotros decíamos, que la Constitución, de hecho, llevaba la firma del presidente Lagos desde el 2005, había sido un esfuerzo democrático, había sido modificada en numerosísimas ocasiones por el Congreso, no había ningún problema en seguir perfeccionándola, no había que hacer todo esto, todo lo que hemos hecho, el show de la Convención Constitucional con su propuesta radical y desmedida, continuar este año. Bueno, hubiera sido mucho más fácil que ellos, sobre todo el socialismo democrático, que yo creo que va a haber un estudio en el futuro de por qué el socialismo democrático, de la gente de la concertación, dejó de defender su propia obra. Yo creo que hay mucho ahí de visión de retorno al poder, a los cargos, pero ahora que salgan estas declaraciones, mira, a 27 días del plebiscito yo le diría a la gente que hagamos un último esfuerzo, que analice el texto, que se dé cuenta de que esto te da estabilidad, que es un modelo sensato, que no es la Constitución que probablemente nadie escribiría a solas en su escritorio, pero que da un marco de poner punto final a este tercer proceso constituyente, porque no lo olvidemos, este no es el segundo, este es el tercero. El primero fue el de Michelle Bachelet durante todo su gobierno, con cabildos, con observadores, con consejo, con propuestas. El segundo fue el fracasado de la convención y el tercero es este. Bueno, pongámosle punto final. Pero sobre todo, yo diría, por el bien de la capacidad de la gente de entender la política y de respetar a la política, no caigamos en este tipo de declaraciones, con todo el respeto a Francisco Vidal, con el que tengo una buena relación. O sea, una frase como esta, que por supuesto que la comparto, pero parece un poquito extemporáneo, sobre todo cuando uno sabe que además están tratando de construir la tesis de que nos vamos a quedar con esto, ¿no? Cuando todos sabemos que eso no es así, que las fuerzas del Frente Amplio, del Partido Comunista y más izquierda van a seguir insistiendo y probablemente después de un respiro táctico, si es que se llega a rechazar, van a volver a insistir en sus tesis porque forma parte de su visión de Chile. Y ahí, en relación a los argumentos que se han empezado a dar y a esgrimir en torno a la discusión constitucional misma, hay una cuestión que ha hecho ruido. Ya se ha ido despejando las variables porque obviamente ya se ha analizado más en el debate, pero hay gente que
se siente identificada con las ideas de derecha, que está siendo escéptica de este texto y está llamando a votar en contra. De hecho, hay incluso algunos parlamentarios que lo han hecho. No sé si has podido ver sus argumentos, las razones que tienen. ¿Cuál es tu opinión al respecto en cuanto a la materia de fondo también? Mira, yo diría que yo escucho muchas declaraciones, y no solamente de algunas personas de derecha que están por el rechazo, sino que también incluso de gente, yo diría, bien intencionada de la izquierda. Y yo a veces digo, uno, o están leyendo textos anteriores y antiguos. De repente hay normas que claro, estuvieron en algún momento en la discusión, pero ya no están presentes en el texto. Dos, o están leyendo cosas que la propuesta no dice. Por ejemplo, hay una que me ha sorprendido mucho, he tenido que salir a hablar porque me tocó a mí participar mucho en esa instancia, una norma sobre el Banco Central, en que hay varios dicen, no, se le está quitando la independencia porque ahora tendría que tener siempre en consideración y coordinarse con la política del gobierno, y con eso acaba la independencia. Eso no lo dice el texto, no dice nada de eso, nada similar a eso. De hecho, el texto repite el actual artículo 6º, inciso 2 de la Ley de Orgánica del Banco Central, que es de la época de Pinochet, o sea que tampoco uno puede, o sea, totalmente concordante con el modelo constitucional del 80. O sea, primero, yo creo que hay algunos que están leyendo versiones antiguas. Segundo, yo creo que hay algunos que están leyendo cosas que no están. Tercero, yo creo que, y esto es válido, hay distintas interpretaciones, sí, pero si los abogados, y tú lo sabes muy bien, estamos dedicados todo el tiempo a interpretar la norma, y por supuesto hay algunas que pueden tener algún grado de duda hacia el futuro. Pero yo quiero insistir, y lo hemos dicho en otros programas, lamentablemente estamos en épocas de incertidumbre y vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Vamos a tener que acostumbrarnos a discutir constantemente aspectos jurídicos, y habrá que tener la razón, y habrá que dar los buenos argumentos, etcétera. Pero, y en cuarto lugar, yo creo que hay personas que creen que hay una posición política razonable o válida, que es, bueno, si se rechaza, seguimos con lo que estamos. Y yo no creo que sea así, lamentablemente. Por de pronto, lo que estamos ya tiene problemas. Lo que estamos no es la Constitución de 1980, lo que estamos ni siquiera es la Constitución del 2005. Ya en su diseño político hoy día tiene problemas mayores. Y no solamente en el diseño político, también en temas judiciales, también en temas internacionales. Entonces, comparado con lo que estamos hoy día, que yo tampoco creo que sea una panacea, tampoco es cierto que se vaya a mantener, por lo que decía hace un rato, porque después de un respiro táctico, un tiempecito, la izquierda va a volver con su tesis en la próxima elección presidencial o en el Congreso de cambio. Parece que tuvimos un problema. Modelos similares a los que fue la. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, justo se interrumpió la conexión y no alcanzamos a escuchar bien la última parte. La última intervención es que yo creo que no es cierto que como algunos dicen, bueno, nos quedamos con lo que estamos. No es así. Primero, lo que estamos ya tiene suficientes problemas, y los tiene. Y segundo, después, como te decía hace un rato, un respiro táctico a la izquierda que está ante sus ideas, va a volver con esto. Y vamos nuevamente a estar discutiendo ideas como el año pasado. Y ojo, que hay, cuando uno dice, pero ¿cómo sabes eso? Bueno, si ya hay pruebas. Si en el Congreso durante este año ideas como el Consejo de las Cuencas en materia de agua, como temas de los pueblos originarios, como el 6% en materia de pensiones, que eran todas ideas que habían rechazado los chilenos el año pasado, bueno, el gobierno siguió insistiendo con esas ideas. O los vetos a la ley de usurpaciones y muchas cosas más. Entonces, es evidente que la izquierda extrema y el Frente Amplio no ha cambiado su visión del Chile. Y por tanto perdió muy fuertemente, pero va a volver a insistir, a veces con reformas constitucionales, a veces sencillamente aplicando nuevas políticas, como he intentado hacer en los temas que te acabo de señalar. Oye, Rodrigo, y en cuanto a los argumentos mismos que se han esgrimido, porque una cosa es el contexto político en torno a qué implica que gane la opción a favor o la opción en contra. Y ahí va a ser muy influyente respecto a cómo sigue el proceso, cómo le hace al gobierno también el resultado del plebiscito, siendo evidente que al gobierno lo perjudica que gane la opción a favor. Pero si uno va a los argumentos de fondo que se han discutido en torno, por ejemplo, al principio de reserva legal en materia de derecho humano, de regulación de estas materias, que también ha sido flanco de críticas por parte de personas que son de derecha y están hoy día por la opción en contra, o también, por ejemplo, lo que ocurre con los derechos colectivos o posiblemente derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tú que estuviste en la convención y pudiste comparar, me consta que te leíste ambos textos, entonces, ¿qué dirías respecto a estas materias?
Y no veo esos problemas, y que creo que, bueno, que creo que algunos de esos problemas hoy día los tenemos en términos generales. Creo que hay interpretaciones de tribunales, creo que hay situaciones, creo que hay tratados internacionales que hemos firmado, y por lo tanto siguen siendo absolutamente reales hoy día. Yo creo que el nuevo texto precisa muchas de esas materias. Yo al menos, yo parto de la base, en esto de buena fe, creo que puede haber interpretaciones más o menos extremas o más o menos radicales o con mayor o menor preocupación, pero mi primera contestación es, perdón, y eso está hoy día bien resuelto, y la verdad es que no está bien resuelto, y hoy día la Corte Suprema o las Cortes aplican de repente criterios que nos parecen sorprendentes, sí, los aplican. Entonces yo creo que la nueva propuesta al menos precisa varias de estos ámbitos de aplicación, al menos los concretos, y te da una oportunidad absoluta de discutir. Yo al menos no veo, yo parto a la base de, como te digo, de la buena fe interpretativa en muchos casos, pero no veo esas ramificaciones, y bueno, será también una materia futura de discusión profunda, pero yo creo que con mejores textos específicos o literales para defender posiciones que son correctas. Te insisto, a mí me parece en ocasiones que hay una exageración o interpretativa, o están usando textos que ya no están en la propuesta, o sencillamente se están mal interpretando ideas. Escuchaba el otro día una, por ejemplo, en materia de directorios, ¿no? Pues el derecho de asociación dice que tú te puedes asociar y tú defines claramente tus directivos, tu composición, etcétera. Otra cosa es en el ámbito público, otra cosa en el ámbito político, tener normas digamos, de promoción por supuesto, de la igualdad de hombres y mujeres, como es lógico y como es absolutamente imprescindible. Pero de repente yo al menos he visto algunos videos en que me parece una interpretación, que te sea la que más me ha tocado en los últimos días, la del Banco Central, cuando sencillamente te dicen algo que no está, y cuando tratan de precisar a partir de lo que efectivamente está, tú dices, bueno, es lo mismo que está hoy día desde hace 35 años, y además es bueno que esté, como es que el Banco Central, el Consejo del Banco Central, tendrá presente la opinión del gobierno en materia de la política económica del gobierno. Y eso hoy día ocurre en el Consejo del Banco Central, va al Ministerio de Hacienda. Yo fui subsecretario de Hacienda, me tocó más de alguna vez ir, leer la opinión oficial del gobierno, porque el gobierno tiene que preocuparse de muchas materias económicas al Ministerio de Hacienda, y las dos principales preocupaciones del Banco Central, en cambio, son el sistema, digamos, de la política monetaria y la política cambiaria. Bueno, y tú das tu opinión y después no te escuchaban, o si te escuchaban o no te consideraban, y eso está bien que sea así. Entonces, de repente a mí me parecen que hay unos excesos interpretativos ciertamente sorprendentes. Y ahí, a propósito también de este despliegue en las campañas, que ya empezó la franja, de lo que te ha tocado ver también, de las cosas que se han dicho, pero también de las cosas externas, tipo personas que se han ido pronunciando respecto al plebiscito. Y una de las opiniones más comentadas del fin de semana especialmente fue la aproximación de la presidenta Bachelet sobre el tema. Dijo que anunció su voto en contra y que además no estaba dispuesta a apoyar un texto que dividiera a los chilenos, lo que obviamente despierta alerta o luces sobre lo que apoyó, lo que aprobó en el plebiscito del 4 de septiembre. Mira, a mí me ha sorprendido las campañas, no de todos, por supuesto, pero sí en declaraciones, muchas declaraciones públicas de personas que están en contra desde la izquierda, que directamente yo creo que ahí sí que están mal interpretando textos o sencillamente están mal informando a la gente. O sea, a mí me asombra la cantidad de declaraciones o elementos, no sé, por el constitucionalizar el modelo AFP, eso no es así, el constitucional el modelo ISAPRE, eso no es así. No, directamente se está faltando la verdad. Espero que sea por error y no por mentira, porque sería aún más grave, pero al menos se está faltando a la verdad, y eso me parece gravísimo. Pero también me sorprenden algunas declaraciones particulares. Y en el caso de la presidenta Bachelet, bueno, por de pronto, o sea, yo no sé si alguien pensaba que la presidenta Bachelet iba a estar a favor. Por supuesto, lo que hace su declaración es sencillamente confirmar lo que todos creíamos que iba a decir. Pero me sorprende que el titular y la principal razón sea que no puede apoyarla porque está dividida a los chilenos. Sí, perdón, no hay constitución que más haya dividido a los chilenos que la propuesta del año pasado, que ella apoyó fervientemente. O sea, si por de pronto, recordemos que nunca tantos chilenos estuvieron dispuestos a decirle no a ese texto.
7.800.000 chilenos. O sea, porque era un desmedida, radical, absolutamente equivocado, donde además no solamente el texto. Ahí de nuevo perdimos a Rodrigo Álvarez. Está comentando a Ahora sí, propósito. perdón, ahora sí, Ahora sí, te pido toda disculpa. sí. Estoy desde el teléfono acá desde Punta Arenas, así que puede de repente. Lo que te decía es, no solamente el texto del año pasado era absolutamente divisivo para todos los chilenos, sino que el proceso. Si por favor les recuerdo el proceso, la relación entre chilenos y pueblos originarios que se configuró en ese proceso, la actitud que tuvieron la inmensa mayoría de los convencionales hacia los sectores de la centro derecha, como si no solo no existiéramos, sino que la rueda de la historia había quedado clavada y por tanto nunca más íbamos a tener votos, cosa que se demostró absolutamente de manera distinta en ya 3 elecciones después de eso. Entonces, a mí me sorprende enormemente ese argumento. Yo hubiera esperado a la presidenta Bachelet quizá una declaración más sólida, más profunda, sus razones, pero por favor, un poco, yo insisto, un poco de pudor, porque si la razón es porque divide a los chilenos, entonces yo no sé cómo pudieron no solo apoyar, sino que hacer campaña, promover y defender el brutal trabajo que hizo la Convención Constitucional y el absolutamente equivocado texto que le propusieron los chilenos, y donde nuevamente, nunca hay que dejar de recordarlo, nunca en la historia de Chile tantos chilenos estuvieron de acuerdo en algo, rechazar un pésimo proceso y un pésimo texto como fue el del año pasado. Y ahí, Rodrigo, una última pregunta a propósito de esto. Sé que lo hemos hablado antes, pero sigue llamando la atención, que es el estándar que se le exige a este texto y lo que estuvieron dispuestos a aceptar o a aprobar personas en el proceso anterior. Y de hecho han surgido algunas voces cercanas al socialismo democrático, a la centroizquierda, que dicen, bueno, estamos arrepentidos de cómo votamos el 4 de septiembre. Porque claro, lo que implicaba el proyecto constitucional eran cosas que iban a tener consecuencias permanentes. Es decir, ¿qué te parece esa idea de finalmente arrepentirse? Bueno, obviamente alguien puede cambiar de opinión, pero respecto a algo a lo que uno se dedica, una decisión tan importante, y ahora claudicar en esa decisión, ¿te parece que responde más a una especie de estrategia electoral o... Uno empieza... Claro, no, sí. Dale, porque uno empieza a dudar. No, es que uno empieza a ver un montón de cosas, este grupo de economistas que saca una declaración diciendo que esta constitución no ayuda al crecimiento, al desarrollo, y la mayoría de ellos estaba a favor el año pasado de una constitución desastrosa desde el punto de vista del dominio, el desarrollo, del desarrollo económico del país, de la institucionalidad económica y social, y ahí sí que la defendían, y ahora se les ocurre o se acuerdan de ciertos principios, ciertas normas básicas, y todas estas declaraciones, y curiosamente, a ver, yo lo voy a decir con cierta ironía, me parece curioso que apenas menos de 30 días del plebiscito ahora descubran y ahora digan, no, es que nos equivocamos. Oye, pero espérate, si el plebiscito fue el 4 de septiembre del pasado, han pasado cerca de 13 meses en que pudieron haber dicho, ¿sabes que me equivoqué? No, curioso, a mí me sorprende que además juntamente cuando están además defendiendo la idea de que no, que ahora sí se acabó, que no, que vamos a quedarnos con lo que tenemos actualmente, pues se acabó. Pero donen un poquito de, insisto en la expresión que siempre es razonable para la política, un poco pudor y moderación. Porque tuvieron 13 meses para decir me equivoqué. Yo lo hubiera aplaudido en marzo, muchos de ellos hubieran dicho, en marzo de este año hubieran dicho, ¿saben qué? He hecho una reflexión, han pasado 4 meses, pasó el verano, sentado en la playa o mis vacaciones me puse a pensar y a leer y en realidad pucha que me equivoqué. No, cosa curiosa, lo dicen cuando faltan menos de 30 días y cuando además están instalando el concepto de que aquí se acaba todo porque en realidad lo que tenemos está bien. Por supuesto no tengo el derecho a desconfiar de todo, pero al menos sí tengo el derecho a ser irónico, que me parece un tanto sorprendente. Ojalá sea absolutamente real, pero si es real, me parecería entonces que deberían ser mucho más precisos en cuáles son las normas actuales que no les gustan, porque en una de esas también se arrepiente el próximo año y votaron ahora rechazo el próximo año y dicen, quizás debe haber votado a favor. Entonces me gustaría un debate un poquito más intelectual y no solamente esta declaración en general. ¿Sabes que me equivoqué? Bueno, tuviste 13 meses para decírmelo, y qué cosa curiosa me lo dices ahora cuando estamos en pleno en la campaña. Permíteme ser irónico, les diría a varios de ellos, y entonces voy a partir de la base que así como te equivocaste, te vuelves a equivocar ahora al llamar a votar rechazo, y probablemente el próximo año, quizás en diciembre del próximo año va a decir, debía haber votado a favor.
a menos que me des mejores argumentos, y casi ninguno de ellos los ha dado. Entonces a mí me preocupa, y espero, mira, yo espero que los chilenos, que ya están hartos del proceso, lamentablemente lo hemos hablado muchas veces, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es que la gente está harta, no quiere saber más del tema constitucional. Yo al menos les pido que hagamos un esfuerzo adicional estos 27 días. La constitución no es la que todos hubiéramos querido escrito en nuestro escritorio, tiene que ser 60, 70% razonable, tiene que darnos la oportunidad de mejores normas de estabilidad, y yo creo que eso es lo que logra este texto, y espero que la mayoría de los chilenos se dé cuenta de aquello, pero no caigamos en argumentos tan pueriles como no porque divide a los chilenos, cuando el año pasado era brutal, no porque en realidad me equivoqué el año pasado y me equivoco ahora, no. Seamos, yo diría, un poquito más razonable y sensato en momentos tan importantes para la historia de Chile. Bien, bueno, queda más claro lo que hemos conversado después de este análisis sobre la discusión constitucional con esta conversación con Rodrigo Álvarez. Rodrigo, te quiero agradecer por habernos acompañado como siempre en esta edición de Llegó la Hora.